Bueno, como iba diciendo, buenos días de paso, hoy vamos a empezar lo que son los temas de los triggers, pero antes de tomar en cuenta eso, solo recordarles que el miércoles no hay clase y que tienen hasta el 20 cae lunes, para que ustedes, los que no han terminado la primera parte de la, del PLSQL, lo logren terminar hasta acá, que es hasta semestre uno final exam, tienen que hacerme este examen y lo que está y las pruebas anteriores a eso. ¿Ok? Si no, ¿qué sucede? Yo los voy a tomar como reprobados y ustedes tendrían que llevar el curso desde cero. No queremos eso, ¿verdad? Entonces, les pido que vayan haciendo eso ya. Eh, el jueves les voy a, no, el miércoles voy a llamar la atención a los que no han terminado, porque no quiero que terminen, vayan avanzando en esto. No lo dejen a última hora. ¿Qué más? 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 Ya saben que hasta aquí va. Semestre 1, final exam, es la primera parte. Y nosotros nos queda lo que es eh, ya 3 secciones. Ya estas 3 secciones, primero Dios, vamos a ver si las terminamos esta semana, si no la otra. Terminada la otra semana esto, supongo yo, ¿va? Ya les dejaría un tiempo para que ustedes vayan terminando lo que es las pruebas y los exámenes de la segunda parte. Tareas no vamos a hacer, muchachos. Para esta ya no hay tareas. En esta lo que vamos a hacer son los ejercicios en clase. ¿Ok? O sea que la tarea, si me la presentan toda la primera parte, tiene sus 40 puntos. ¿Ok? Los 40 puntos asegurados. De la primera y la segunda parte. ¿Ok? Son las tareitas. Y esto lo vamos a ir haciendo en clase, para que nosotros vayamos aprendiéndolo, haciéndolo juntos y cada quien haga sus dudas en el momento. ¿Entendido? Sí, Ok, está bien, maestro. tranquilo. Solo permítame. Hoy vamos a usar los PDF para hacer esto porque así nos vamos a guiar. Entonces hoy vamos a ver lo que es introducción de los triggers, ¿va? Un trigger es un disparador, o pueden decirlo un breaker, como ustedes lo quieran considerar. Es como un switch, ¿va? Cuando se va la luz, repentinamente o hay una sobrecarga, para verlo así, va, técnicamente una sobrecarga de tantos electrodomésticos encendidos, saben que el breaker de la luz se apaga solo, va, para prevenir un cortocircuito. Cuando usted enciende la lavadora y la secadora al mismo tiempo y se le sobrecarga la energía, el breaker se dispara y corta la luz en esa zona para evitar que haya un cortocircuito y que arruine toda la extensión eléctrica de la casa. Algo así trabajan los triggers, porque un trigger es eso. Algo así trabaja que en parte da una función, el trigger lo que hace es realizar una acción de forma implícita. Ahorita hemos hecho trabajos de forma explícita, ¿verdad? Hemos hecho, ¿cómo se dice? Procedimientos y funciones de forma explícita porque nosotros declaramos para que realice una función predeterminada, ¿verdad? Una función predeterminada. Respondiendo a lo que pasó la última vez, ya me respondieron, mi compañero me explicó cuál era la razón, es que como nosotros estamos usando un usuario para modo de aprendizaje, es un usuario público. O sea que a la larga solo está mostrando administrador para nosotros para que tengamos una idea de cómo funciona. Entonces van a haber ciertas funciones en Apex que no vamos a poder utilizar nosotros como administrador. Somos un usuario X o Y. Somos por decirlo así, eh, somos mortales en este aspecto. Entonces, ya si ustedes quieren hacer las funciones que no podemos hacer, tendrían que descargar el Oracle Developer y ustedes les corren el servidor y todo,
Pues desde ahí pueden hacer esas funciones sin ningún problema. Y también pueden usar Oracle Server, que también sirve de esa manera. Entonces, solo para explicar. Y vamos echando. Tenemos hasta la 1 y 15, ¿verdad? Sí, tenemos hasta la 1 y 15 para trabajar. Entonces vamos avanzando. Retomando un trigger, ya explicado lo que es un trigger, vamos a ver lo que es sus funciones, qué objetivos vamos a abarcar en esta clase. Describir los triggers en una base de datos y cuál es su uso, definir cómo definir un trigger, reconocer la diferencia entre un trigger y una aplicación, ¿va? Con trigger, con trigger, y listar más de 2 alineamientos usando los triggers y comparar entre un contraste entre un trigger de una base de datos y un procedimiento almacenado. ¿Ok? En esta lección usted aprenderá acerca sobre los triggers en base de datos. Un trigger permite especificar acciones que se puedan desarrollar automáticamente dentro de la base de datos sin tener que escribir un código extra para eso. ¿Ok? Estar, por ejemplo, haciendo un código para cada cosa a cada rato, lo que está diciendo, estar evitando lo que es la duplicidad. Este trigger es un código que se usa durante el curso, durante toda la base de datos y es reutilizado en cualquier momento, siempre y cuando se utilice o cumpla las condiciones del parámetro que tiene ese trigger. Y entonces vamos a ir aprendiendo más acerca de los triggers en esta lección. Vamos a comenzar con, bueno, es el ejemplo no tanto, vamos a empezar acá. Porque este es un ejemplo que necesitamos tener el código para entenderlo. Solo una explicación. Entonces tenemos un ejemplo de un trigger aquí. Entonces dice, cada vez que se hace una sentencia SQL de actualización de salario, se crea un disparador, lo voy a decir para que no se me olvide, un trigger o disparador para que se ejecute automáticamente después de haber insertado un registro dentro de una tabla de historial o de registro. Esta tabla de login es el que lo que hace es almacenar lo que es los registros o reemplazar registros después de una actualización dentro de la tabla de salario de empleado. Permítanme, voy a usar mejor el PDF porque creo que el PDF me sale más fácil. Y ahí explico otros conceptos que se pueden utilizar. Entonces, miren, por ejemplo, yo creo reemplazo un trigger llamado log salary change, ok, después de crear, después este trigger se activa después del uso de un update dentro de la columna salario de la tabla empleado, ok, ¿qué es lo que hace? Bueno, después de actualizar el salario de un empleado, se crea una tabla llamada log table, que pues creo que no la tengo yo acá, pero vamos a buscarla aquí si tenemos la de log table. Vamos con la letra T, aquí está, la log table. Entonces esta tabla no tiene ningún dato, ¿ok? Pero no importa, ahí está, para esa función del trigger es. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando yo intento actualizar el salario de un empleado X o Y, después de hacer esa actualización, me registra la actualización eh, de ese ingreso. ¿Qué quiero decir? Entonces yo voy a crear este de acá que no lo había creado. Creo que no me dejaba, no sé por qué razón, pero tal vez ya vamos a ejecutar la sentencia. Y vamos a ver si se crea el trigger. Ok, ya se creó el disparador.
Entonces, cada vez que yo actualice mi tabla empleado, ¿ok? Y en la parte de la columna salario, se me va a registrar el cambio a partir de lo que es el usuario que hizo ese cambio y, y qué fecha fue la actualización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo eso? Bueno, ya se creó el disparador, ahora le doy función. ¿Y cómo le doy función? Bueno, primeramente haciendo una actualización. ¿Y cómo hago una actualización, muchachos? En SQL. Vamos a ver los empleados que tenemos nosotros aquí. Y nombre de la columna. Permítame. Vamos a ver nuestros empleados. Bueno, ¿cómo hago yo para actualizar el salario? Vamos a ver el salario de King. No, mejor el 236, que es de Rodríguez. Yo no le puse nombre, pero no tiene salario, entonces es mejor, bueno. ¿Cómo actualizo el salario de Rodríguez? ¿Cómo sería el código? La sentencia SQL de update. El orden, por favor. A ver, ¿cómo se hace el update? Que a mí me dicen update, salario y las columnas. No, yo quiero que me digan la sentencia con el orden. Como decir, select, asterisco, from, empleado, algo parecido así. ¿Cómo hago un update? Vamos a ver si se acuerda. A ver, yo lo puedo dejar ahí. Estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido en cursos pasados. A ver, yo esperando. Oh, que ya me puso Dieguito. Como Dieguito ya sabe eso, de trabajo, ¿no, Dieguito? Entonces, ya lo vamos muy bien. Miren lo que puso Dieguito. Update empleado, set salary al empleado tal. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer la actualización. Copio lo que puso Dieguito y solo modifico una cosita porque todavía falta información dentro de ella. ¿Va? Entonces actualizo la tabla de empleados, asigno salario. ¿Qué asignamos al salario? Vamos a ponerle 18.000, donde el ID del empleado sea igual a 236. ¿Ok? Entonces yo ejecuto esto. Aquí hay un problemita. Employee ID es. Entonces, no. Employee ID es. No es con. Aquí vamos a modificar esto. ¿Ok? Que aquí está mal la columna. No se preocupe, pero es igual. La sentencia está buena. Solo que la columna está mal referente. ¿Ok? No importa. Entonces ya ahí hacemos la actualización correctamente. Dice que el disparador no es válido y ha fallado. Dice. Entonces vamos a ver ese disparador, ¿no? Que copiamos. Dice que falló. No ingresó lo del usuario ID ni el logon de decir, no se asignó eso lo del user system. Entonces, el disparador falla creo que debido a lo siguiente. Vamos a ver el disparador, qué es lo que se hizo. Ok. Vamos a ver qué hizo el disparador. Entonces vamos donde está en nuestra tabla, vamos a disparadores. Y, ¿cómo se llama nuestro disparador? Se llama log sal no sé qué onda. Este de aquí va.
los salary changes. Tal. Puede ser que las columnas que ya tenga esta con referente a la tabla esté mal, la referencia de esta esté mala. Así que hay que modificar un poquito el trigger, ¿va? Entonces vamos a ver eso en el log table, a ver si tiene este mismo nombre de la columna. Puede ser que sea ese el error, que no había hecho este, la verdad. Entonces vamos a la letra L y estamos en el log table. Y user ID y log date. Vamos a ver si están lo mismo. Y log on date no están bien. Entonces el registro falló. Entonces aquí me hizo un rollback. Entonces, log employee change se llama. Vamos al disparador, como no tiene el nombre. Aquí algo mal escribí yo. Vamos a ver qué le cuesta cargar porque el internet está malo. Okidoki. No, todo está bien. Entonces, vamos a ver. Ahora hay que asignar. Creo que era asignar, va. Vamos a ver si nos agarra la. Vamos ahí. Y que falta el signo igual. Vamos a ver por qué nos salen bien. El signo igual. No es válido. Vamos a ver qué nos dice acá. No se dispara. Vamos a intentar otro ID. Vamos a ver si es que a lo mejor es el usuario que el explorador de objetos. Vamos a ver si es otro. A lo mejor es la misma tabla que el registro no está en employees, datos, el 100. Pero qué raro que no lo actualice. 24.000. Vamos a ponerle 25.000. Y el empleado 100. Vamos a ver si es por eso, porque el valor es nulo. Vamos a ver si es por eso. A ver si este programa agarra cosas. Me dice que ha fallado, pero bueno, miren que es el error que ponen en el ejercicio. Pero bueno, vamos a ver. Al menos que modifique. Ah, es que este lo hizo un Asterba. Pero no está bien porque este es un update. El salario del empleado. Significa que el trigger automáticamente se dispara y ejecuta cuando el trigger del evento de la actualización se ocurre. Buen día. No sé por qué no lo está actualizando, ahorita estoy viendo, pero no el código está correctamente. Cada vez que se actualiza un dato, después de actualizarse un dato, se registra dentro de la tabla que se creó. Entonces, permítame. No, permítame, solo un momentito.
ahí me disculpo. Bueno, entonces, cada vez que el trigger se activa automáticamente cuando se ejecuta una sentencia de actualización, va. Entonces esto ocurre siempre cuando hay una causa de efecto. Eso siempre ocurre cuando se dispara un evento dentro de la misma. La actualización no me lo está dejando ejecutar. Entonces vamos a ver por qué. Vamos a analizarlo un poquito. No sé por qué no me lo está haciendo calcular. La sentencia update, al menos que no me lo permita, no. Y me dice que el disparador no es válido y ha fallado. Al menos que cambie el disparador. Vamos a cambiar el disparador a un before, tal vez antes de un... Está tardando mucho esto en cargarme un disparador. Está activado, pero no. Bueno, vamos a ponerle en vez de un aster, vamos a poner un before, tal vez lo lee como un before. Quedaría correctamente un aster. Pero vamos a ver. Log table. User ID, logon ID, lo que es el system name. Vamos a ver. Ya se guardó. Vamos a actualizar. Vamos a copiar esto y actualizar esto para cualquier cosa. Vamos a ver si con un before tal vez nos haga. Ya voy a explicar eso. Okidoki, vamos a ver. No me está actualizando esto. No me está dejando actualizar. Bueno, que sea privado esto, pero bueno. Permítame que tengo una del... Este de acá me está tirando problemas. Ya veo por qué. Sí, que como este es lo mismo que este, por eso me tira error. No, lo que voy a hacer es borrar este trigger, lo voy a borrar. El de log changes. Ahora sí voy a copiar esto por cualquier cosa. Era por eso, por el otro trigger que no se pudo actualizar. Entró el primer trigger ese y ya lo borra. Lo pude haber desactivado, pero igual no lo borra. Ya se actualizó la fila. Ese era por el trigger ese que me tira de error. Ya se actualizó la fila. Y ahora, ¿cómo yo verifico que se hizo tal cambio? Bueno, en el log salary changes trigger, nosotros habíamos puesto una columna, hemos creado una tabla en la cual iban a revisar todos los cambios que se iban a hacer dentro del trigger. Entonces, eh, entonces solo chequeamos la tabla en la que se utilizó. No vamos a buscar porque hoy malísimo para buscar nombre de tabla. Entonces solo copio en la tabla que se insertó el valor de la actualización en el trigger. Entonces aquí, como dice, después de cada actualización de salario en la tabla de empleados, se registra el usuario y la fecha en la cual se hizo la
la actualización, entonces solo llamo esta tabla en una sentencia select, que no fui yo quien lo agregué, ¿verdad? Me faltó el from acá. Que yo no fui que ingresé el registro, sino el trigger, entonces yo lo ejecuto acá y miren, y ahí me pone Apex Public User y la fecha en que se lo vio a la persona. Esto de aquí me está registrando quién fue la persona que me actualizó ese tipo de datos. ¿Okay? No me dice toda la información, tendría que haber creado más especificaciones, como actualizó un registro, borró un registro, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos que especificarlo. ¿Ok? Entonces, eh, entonces ya eso es lo que hace la función el trigger al alarma. Usted después de una actualización o una sentencia de ML, sea cual sea borrar, actualizar o insertar, siempre le ahorita esto que estamos viendo es más que todo hacer registros de esos cambios. ¿Ok? El trigger no solo funciona para esas cosas, sino funciona para otras cosas más. Entonces, un trigger es un bloque de PLS asociado, no solamente un bloque de PLSQL, también puede ser de SQL, asociado con acciones específicas, como cuando se lo vio un usuario, qué acciones tomó una base de datos sobre qué objeto tal o vista. Entonces, ejecuta automáticamente cada vez que una acción ocurre asociada al trigger, ¿va? Por ejemplo, eso es lo que sucedió ahorita, que se hizo una actualización, entonces ahí el trigger se activó. En este ejemplo, se asoció a la acción de actualizar salarios de la tabla empleado. Okay, ese sería el evento que nosotros estamos haciendo para ese trigger. Cada vez que se hace una actualización para el salario de una tabla empleado, se va a activar un trigger. Estamos. Hasta ahorita no hay duda, vamos bien. Sí, todo bien. Ahora vamos a poner a trabajar entonces. Entonces, el trigger permite especificar acciones que pueden desarrollarse automáticamente dentro de la base de datos sin necesidad de escribir un código extra después de la aplicación, al final de la aplicación, de lo que hacen del procedimiento, función o lo que sea. La diferencia entre un procedimiento y función con respecto a los triggers es que un procedimiento y función tiene que invocarse explícitamente. ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros convocábamos el código? Decíamos, por ejemplo, aquí procedimiento, el nombre del procedimiento, ¿va? Procedimiento y lo que tenía dentro de sus parámetros, X y Y. Nosotros tendríamos que haberlo invocado explícitamente. Los triggers no hace eso. Los triggers no hace eso. El trigger, desde a partir de la función de DML que tengamos de lenguaje de modificación, de manipulación de datos, sea insert, update o delete, él ya lo va a detectar inmediatamente y va a ser de un solo de inserción. No necesitamos crear un bloque para estar haciendo un registro de todo. El mismo programa lo hace, ¿ok? Ya que estos triggers nunca son invocados explícitamente, entonces ellos no pueden recibir parámetros, escúchenme. Y esos triggers son bloques de código que siempre están pendientes. Un listening es un bloque que está pendiente sobre lo que va a pasar dentro de la base de datos. ¿Ok? Siempre va a estar pendiente de lo que va a ser una base de datos. Usted los puede activar y desactivar sin ningún problema. Los triggers se ejecutan automáticamente en cualquier lugar que suceda el evento, sea
con una sentencia de DML o de DDL. ¿Ok? Eso ocurre puede ocurrir dentro de un esquema o una base de datos. Los triggers son creados y almacenados en la base de datos como los procedimientos de PLQL, funciones y paquetes. Lo mismo que estaba haciendo yo acá. Que voy al explorador de objetos y aquí está los procedimientos y se guardan de la misma manera. Entonces las aplicaciones de trigger pueden resultarle familiar. Por ejemplo, cuando usted ordena un libro sobre un tipo de website, por ejemplo Amazon, usted entra a los detalles requeridos y le da Submit. El botón Submit hace su pedido, le da clic al botón y eso activa un evento que le hace resultar el orden de un pedido en el cual usted se va a procesar y se va a hacer el envío. Ok, le pide la información. Es como ahorita que estábamos registrando el usuario y todo lo de la fecha. Lo mismo pasa para cuando ustedes compran en Amazon. Usted le ingresa la información en los cuadros de texto, le da submit y eso se registra en la tabla de delivery, por decirlo así, a la de envío. Y así se hizo el pago de transacción correcta y todo. Ahí se va a enviar y se va a aceptar y entonces ya empieza el envío. ¿Okay? Y solo pone el botón de submit, que es un evento, por eso se llama evento, esos botones, ¿va? Realizan dicha operación. Ok, entonces cada evento causado en la base de datos dispara un trigger, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los eventos que puede disparar un trigger? Bueno, una sentencia de ML operando en una tabla vista y usando la operación también instead de un trigger. Ese instead of solo funciona para lo que son las vistas, ¿ok? Recordemos, las operaciones de vista solo trabajan con instead. También una sentencia de DL que es para crear o alterar una tabla. Y también un evento dentro del sistema de la base de datos como los logins de los usuarios cuando ingresa un usuario o cuando por motivos de alguna razón el administrador de base de datos apaga la base de datos o cierra la sesión. Entonces, los triggers son eventos que modifican el estado de una base de datos en cierta manera. Usted no puede asociar un trigger con un select, una sentencia select o un cursor explícito que captura de capturador de sentencia, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el cursor? Entonces tenemos tipos de trigger. Tenemos los triggers que son de bajo nivel o de sentencias de nivel. Los de filas de nivel son los que se disparan cada vez que una fila es afectada dentro de la declaración del trigger. O sea que si usted actualiza un registro como estábamos haciendo ahorita, esto de acá, esto de aquí, este trigger solo se actualiza por registro. ¿Ok? También está lo que son los triggers que se disparan a partir de una sentencia completa. Por el momento solo vamos a ver esto. Ahorita en la clase de hoy solo vamos a ver esto. Entonces, usted puede usar triggers para lo que es un intercambio complejo de seguridad de base de datos, crear auditorías automáticas, enforzar reglas de integridad complejas para los datos, crear un historial récord, un historial de login, puede prevenir que las tablas borren puede prevenir que de las tablas se le borren información y también previene lo que es los DML inválidos durante la transacción del programa. Entonces, usted puede usar los triggers generando un derivado de columnas de valores automáticos, manteniendo las tablas sincrónicas de forma replicada y generar estadísticas en tablas de acceso, también modificar tablas cuando la sentencia de DML no tenga problemas con respecto a las vistas.
Y aquí empieza a explicar lo que son columnas derivadas y lo que es tablas sincrónicas, ¿va? Entonces, una columna derivada, un valor de columna derivada significa cuando cierto dato de valor están actualizados por la aplicación de código o que automáticamente se actualiza desde otro dato de valor. Y lo que es la replicación sincrónica de tabla significa que de alguna manera usted necesita duplicar el ítem y separarlo en dos tablas, ¿ok? De tal manera que esto no, no complicaría el uso de la tercera forma y algunos necesitan desarrollar eh, y en algunos usos de desarrollo o de razones de seguridad. Estas aplicaciones de código siempre actualizan la primera tabla y se adaptan al trigger de manera automática e inmediata y que aplican la misma actualización de la segunda tabla. Entonces, creando un login de récord automático. En la base de datos administrador, nosotros queremos tomar registros automáticos de quién se loguea dentro de la base de datos. Entonces aquí ya se crea una tabla log table y después se crea sobre un trigger log trigger. Y después de un logon dentro de una base de datos, eh, se hace el insert de log table, etc. Esta función de acá, logon on database, solo el administrador de la DBA tiene el privilegio de hacerlo. Note que este trigger que está demostrando no lo va a poder utilizar porque no tiene los privilegios del administrador de base de datos para usarlo. ¿Okay? No podemos nosotros utilizar estos privilegios, entonces, porque yo lo ponga y me va a tirar error. Pero pruébenlo a ver si les da privilegio de hacer las funciones, va a decir que no. ¿Okay? Que es inválido o que no tiene privilegio. Si usted lo hizo desde el Oracle Server y usted es un administrador de base de datos de esa base de datos, vale la redundancia, sí va a poder ejecutar esta sentencia. ¿Ok? Este trigger. Sea para Oracle Developer o para Oracle Server. Cualquiera de los dos. Creo que hay otro, pero no coloco cuál es el otro. Entonces, vamos a reforzar la complejidad de los datos de lo siguiente. Imagínense que las siguientes reglas de estado del trabajo de un empleado pueden ser cambiados a un empleado que ya ha hecho eso en el pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, no, aquí se crea reemplazo un trigger que chequea el salario del trigger bar. Y antes de la actualización, está diciendo que tiene que hacer algo. En el job ID de la tabla de empleados, porque para cada fila se declara lo que es la variable tal de job count integer y lo que hace lo siguiente. Select count into variable job count. Está haciendo un conteo, ahí lo pone la variable job count desde la tabla job history, donde el ID del empleado sea el empleado viejo, o el mismo ID va. Y que el job ID sea el mismo del nuevo job ID del desempleado. Entonces, si cumple estas dos sentencias y dice que es mayor a 0, o sea que si cumple estas dos sentencias, este contador incrementa. ¿Ok? Este contador incrementa y si 1 es mayor a 0, o sea que incrementó. Entonces, ¿qué sucede? Se levanta un error diciendo que este empleado ya ha realizado este trabajo. ¿Ok? Ahora, vuelve al otro registro y verifica si esto cumple. Si no cumple uno de estos, entonces no se levanta el error. ¿Okay? En ningún momento. Aquí solo está haciendo un conteo de que si se levanta o no el error este. Y para que se levante el error este es que tanto el empleado del ID
sean del empleado viejo, sean congruentes y que el ID, Job ID sea el mismo nuevo Job ID, que está diciendo que el ID este de empleado es el ID del empleado viejo. Si son los mismos, está bueno, entonces vamos a verificar si tienen el mismo Job ID. Si lo tiene, se incrementa y hace el conteo y levanta el error. De lo contrario, si no cumple, o sea, esta sentencia o esta, ya no le tirará. Perdón, yo no le tiré error. Pero vamos a ir viendo ese ejemplo más adelante porque todavía son cositas que todavía no hemos visto sobre lo que es all new. Ok, necesitamos aprender qué es eso de all new antes de empezar a hacer cualquier cosa. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Ah, recuerdo, el miércoles no hay clases por feriado. Entonces, alineamientos para los triggers. Uno no define el trigger como duplicado o reemplazar las acciones en las que puedo usar, hacerlo fácilmente de una otra manera. Por ejemplo, si implementa integridad de datos, reglas usando restricciones y no triggers. Excesivamente el uso de los triggers puede resultar que el proceso de complejidad e independencia sea lento eh, y que sea difícil de darle mantenimiento. Eh, el uso de los triggers eh, solo es necesario cuando se asegura que va a ser recursivo o y que tenga efectos cascada. El efecto cascada es que si se activa algo, afecta a todo lo que está dentro de la base de datos, ¿ok? O la mayor parte de lo que está en la base de datos. O que modifica algunas secciones de la base de datos, pero eso va en cascada. Es como un efecto dominó, ¿ok? Evite la longitud de la lógica de los triggers creando lo que es procedimientos, paquetes de procedimientos que se invocan desde el método del trigger. Entonces dice que el código que puede ejecutar es trigger, el código que puede ejecutar es menos eficiente a lo que almacena un procedimiento. De tal manera que si usted escribe, si se escribe un código de 100 líneas en PLSQL, lo hace de forma dentro del trigger. Y escribe el código separado del procedimiento invocado al procedimiento del trigger. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que creen un bloque de procedimiento para ir desarrollando los triggers ahí. Okidoki. Permítanme. Y definamos y creamos trigger. Dice, para definir y crear un procedimiento, tenemos la diferencia entre un procedimiento y un trigger. Para definir un trigger se usa create trigger y el otro create procedure. Para usar el diccionario del usuario solo se usa user trigger y user source para identificar los triggers y los source que hay. Esto se desarrolla de manera implícita, se invoca de manera implícita y esta de manera explícita. Y un trigger, escuche, no permite lo que es un commit, un save point o un rollback. Eso no está permitido en un trigger. Eso nunca está permitido en un trigger. Y tenemos el commit, el save point y el rollback. Eso me dicen que no están permitidos en ningún momento. Eso sí está permitido, perdón, en un procedimiento. Los procedimientos y los triggers son implementos de Oracle que, que su función, que trabajan de diferentes funciones, pero se utilizan de tal manera para llegar a un propósito. La gran más importante diferencia de este código es que uno se ejecuta explícito y otro implícito. ¿Ok? Y ahí termina la lección esta. Ahora, cerrar la pestaña actual. Ahora vamos a ver si hay un ejercicio práctico para que vayamos haciendo nuestros primeros triggers.
¿Ok? Ah, otra cosa, yo ahora se me había olvidado, ¿ah? O no se los mencioné, no, sí, no se los mencioné. Sí, sí, se los mencioné. Yo tareas no voy a evaluar, ya les dije, ¿va? Sí, ya la había dicho. Solo la plataforma, dependiendo de lo que ustedes, si me hacen todas las tareas de la primera parte, yo básicamente les estoy dando 40 y 40. Los ejercicios que hagamos aquí en clases son contados como que fueran prácticos también. Pero no les voy a dar tareas. ¿Ok? Eso sí que tienen que trabajar en clase. Solo permítanme ver si ahí se puede crear un trigger. Esto es pura teoría, entonces altero. La teoría no me funciona. Entonces vamos a la lección 3.2, 13.2, perdón. Bonito trigger, ¿no? Eh, entonces vamos a crear nuestro primer trigger de DML. ¿Va? Entonces esta lección vamos a crear lo que es un trigger para las funciones de DML, listar los componentes que debe tener esta y crear sentencias de nivel trigger y describir los disparos de opción en secuencia. ¿Okay? Supongamos que usted quiere guardar el registro automáticamente de los cambios del salario del empleado. Esto no solo es importante para razones de negocio, sino también para maneras legales que requieren muchos países. A eso se le llama auditoría. ¿Okay? Una auditoría es la forma legal de representar que hicieron en sus trabajos. No sé quiénes presentan, ¿quién ha presentado auditorías antes? O, o nadie de aquí ha presentado una auditoría. No necesariamente en base de datos, sino como para presentar reportes de quiénes empleados trabajaron. Nadie aquí trabaja en recursos humanos. Solo usted, Dieguito. Pues usted, usted trabaja, Dieguito. Eso sí nunca me lo había explicado usted cómo. ¿En qué trabaja usted? Queda calladito, ¿eh? Las auditorías son una forma legal, para los que no saben qué es una auditoría, que si usted, por ejemplo, trabaja en recursos humanos y para una empresa X que tiene de forma legal, tiene que presentar un reporte de todos los salarios que se efectuaron en el año, eh, o cómo se repartió, mejor dicho, el dinero ¿cómo se dice? De lo que debía de establecerse para lo que es el pago de salarios para los empleados. Entonces la auditoría presenta lo siguiente. Y usted, digamos, de esos 10 empleados que usted tiene, a usted se le dio, ¿cómo se le dice? Es muy buena palabra, Dios. Permítame, que no lo olvido. Mirando que me olvidan las palabras, muchachos. Se le da un presupuesto a usted como encargado de distribuir ese presupuesto en el año. No, hombre. Aquí yo tengo un montón de cosas que hacer y es que es mi duermo. La falta de sueño, muchachos, la falta de sueño. Entonces se le da un presupuesto a usted, digamos, usted tiene 1 millón de presupuesto para pagar a los 10 empleados. ¿Ok? Entonces, usted divide, ¿va? Ese millón entre los 12 meses entre 10 personas.
Entonces, esas personas tienen que ganar por lo menos 8.333 con 30, sí, 8.333 con 33 lempiras. ¿Ok? 8.333 con 33 centavos. Ok, eso sería el resultado. Entonces, de esas 10 personas, usted tiene que presentar un reporte de auditoría para ver si en verdad se hicieron los pagos respectivamente con el presupuesto que se estableció. Ok, no puede ir un centavo más ni un centavo menos. Ok, eso es forma legal. Pero ¿qué sucede si no presenta bien esos formatos? Bueno, a usted le sacan el billete. Si usted se le dio un presupuesto y se le dio ese presupuesto, ya lo dividió bien y por razones algunas despide a alguien solo por andárselas de vivo, solo por quedarse con el salario de esa persona y ya despide a esa persona, esos 8.333, si lo despidió por decirlo así en noviembre, que le faltó el mes de diciembre, eso se lo termina sacando usted. Si no presenta un reporte diciendo, no, eso ya eso los tengo ahí resguardaditos, puede decir, y si los tiene guardados, bueno, ahí no le van a decir nada. Pero si usted no presenta un reporte especificando qué pasó ahí, ahí es la parte legal. Entonces, todo eso es lo parte de la auditoría. Para ver el manejo en estos casos, pues, de ya lo que son presupuestos salariales y todo, ¿va? O presupuestos por lugares o campos, ahí se está estableciendo, diciendo, bueno, esto fue lo que se estuvo estableciendo. Y como todo está bien en papeleo, bueno, está bien el papeleo, entonces no tiene nada que temer, va. Y así sigue la cosa. Pero no solo de eso se hace auditoría, hay varias cosas que también se puede hacer auditoría. Estamos. Mire, básicamente los que se encargan de base de datos siempre hacen reportes de auditoría, la mayor parte. Entonces, no es de preocuparse, no es del asunto del otro, no es de otro mundo. En la auditoría, en los reportes de auditoría va la fecha, las actualizaciones que se hicieron, si se hicieron cambios de salario, todo va registrado, todo, para cubrir todo lo que se está esperando. Ando con ganas de hacer algo ahorita, permítanme, de escribir. Entonces, para eso sirve la auditoría más que todo. Estamos en el 3.2. Sí, vamos a usar eso para hacer la otra. También usted sirve, para hacer esto usted crea lo que es un trigger de DML. El trigger de DML es el más común de todos los triggers en lo que se usa en lo que es Oracle de base de datos. En esta y otras lecciones vamos a crear lo que es un trigger de base de datos, de DML, perdón. Y los triggers de DML son los que automáticamente se ejecutan cada vez que se llama una sentencia de insert, update o delete, una sentencia SQL, ¿va? Entonces el DML trigger se puede clasificar en dos formas. Uno que se ejecuta antes o después, instead of, en vez de, que es lo que es la traducción literal, y una sentencia DML. ¿Cuántas veces se ejecuta ese trigger? Dice que se puede ejecutar una vez en una sentencia DML o para cada registro que es afectado por una sentencia DML. Está lo que eso se le llama trigger de acá, el de que se ejecute en una sola sentencia, se llama trigger de sentencia, y los que se afectan por cada fila se le llaman trigger de registro. ¿Ok? Entonces aquí ya les empiezo a explicar el formato de cómo trabaja cada función y tenemos lo siguiente, tenemos el timing de cuándo se debe ejecutar un evento, si es antes o después o en vez de. Los eventos son las operaciones de la cláusula
de DML que se ejecutan para el trigger, que serían el insert, el update o el delete. Permítame ver si carga porque está bien lento. Y el object name, que es la tabla que está asociada al trigger. ¿Ok? Si usted dice, bueno, se va a actualizar todos los objetos de tal tabla, esa tabla tiene que mencionar en el trigger para que no haya ningún problema. Tenemos el trigger body, que es las acciones que va a realizar, y esto siempre se define como un bloque anónimo. Entonces, esta sentencia siempre se va a disparar cuando se usa el before, after, instead. Todo depende de lo que usted dicte. El before dice que se va a ejecutar antes de hacer una sentencia DML. ¿Qué quiere decir? Que usted puede hacer una acción antes de una actualización y hacer un delete. Por ejemplo, si yo en un delete, antes de borrar un registro, yo puedo almacenar ese registro viejo, por decirlo así, que digamos, usted tiene una tabla de empleados, y tiene una tabla de despedidos, ¿ok? O despedidos o renunciados. Y supongamos que alguien renuncia o alguien lo despide de la tabla de empleados. Entonces, antes de que ejecute el borrado en la tabla de empleados, usted registra ese empleado que renunció o lo despidieron en la tabla de despedidos o renunciados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el trigger. Va a registrar el empleado José Rodríguez, renunció la fecha tal. Entonces, eso ya va registrado y ya lo va registrando en la tabla de desempleados. De despedidos, perdón. Entonces eso es lo que hace el trigger, lo hace antes de que ejecute la función del delete dentro de la tabla de empleados. Porque si usted borra el empleado primero y no registra eso en la tabla de empleados, ahí tendría que transcribirlo usted y insertarlo en la tabla. Entonces no es así. El after se ejecuta después de la sentencia de ML. Por ejemplo, la actualización que hemos visto, cada vez que se inserta un dato, actualiza un dato, se registra dentro de la tabla de actualizaciones o la tabla de registro que se creó para esos cambios, solo para ver que se hizo bien el registro. Y el ISTEOP solo sirve para lo que son las vistas. Esto lo vamos a ir viendo después, ¿ok? Este ahorita no le tomen tanta importancia. Esto solo trabaja con eventos de vista. Cosa que no vamos a ver ahorita. Entonces tenemos trigger de eventos con before y after. Aquí antes de una actualización, hace una cierta función. Y aquí hace after delete otra función. Este before y after va a depender mucho de lo que ustedes ocupen. No necesariamente es que esté obligado a poner un before antes de un update. Usted puede poner un after después de un update, no hay ningún problema. Todo va dependiendo de qué funcionalidad le va a dar usted al trigger. Si usted dice, no, yo creo que después de cada actualización haga esto. Y usted dice, después de cada actualización haga esto. O dice, antes de cada actualización quiero que haga esto. Entonces ahí usted se guía con lo que dice. Usted puede restringir las actualizaciones o lo que sea a partir de columnas específicas. Por ejemplo, aquí, este trigger trabaja en base a la tabla empleado, pero dice que esa tabla empleado, ese trigger se va a activar a partir de si hay una actualización antes, de si hay una actualización dentro de lo que es la tabla salario y las de comisiones. ¿Ok? Cuando se haga esa actualización del salary commission y todo eso, se activa el trigger, porque la actualización es lo que está haciendo. Entonces, antes de cada actualización de salario y comisiones, va a realizar una función X. ¿Ok? Entonces nosotros ya estamos especificando las columnas. También los triggers no solo trabajan con una sola función, ustedes pueden usar varias funciones de actualizaciones, borrado y inserción dentro de un mismo trigger. Aquí dice después de insertar o borrar o actualizar dentro de la tabla de empleados hace ciertas funciones. ¿Ok? Y ahí estamos mostrando el insert, el delete y el update. Permítame.
hay que estirarse un poquito, va a estar sentado todo el día se cansa. Aquí, no lo permitan. Dame un momentito. Aquí seguimos pues. Entonces, dice ahí, ¿qué tan seguido un trigger se disparaba? Entonces esa es la pregunta que hace. Entonces el trigger se dispara solamente cuando solo se ejecuta una vez cuando se hace un cambio directamente en la sentencia. O sea que no se registra por fila, solo se hace una sentencia completa. También se puede registrar de fila en fila, es lo que estábamos viendo. Entonces, y es un resumen de lo que vimos los anteriores, que son temas que ya los vuelve a tocar, bien redundante, con la finalidad de que ustedes vayan, que les quede el foco, como dice. Y tenemos nuestro trigger ahí, va. Entonces vamos a analizar un poquito ese trigger que tenemos ahí. El trigger ese de ahí, tenemos que se crea o reemplaza un log employee change, que es el que tenemos nosotros, va. De que después de toda la actualización se va a guardar un registro de la persona que hizo esa actualización. ¿Ok? Tomando en cuenta que en la base de datos hay más de un usuario. ¿Estamos? Ahorita por los momentos estos usuarios no nos permiten solo a nosotros en Apex, solo nos permiten a nosotros trabajar en él, solo nosotros tenemos privilegios que nosotros podemos meter otros usuarios. Entonces, ahora esto es una sentencia cuando ejecutamos una sentencia de update, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces se disparó el trigger? ¿Se disparó más de 3 filas, 10, una o ninguna? Eh, entonces, eso va a depender de lo que ustedes hagan. ¿Ok? Si usted inserta un valor, antes del trigger se va a mostrar esta información, después del trigger se va a mostrar esta. Que si supongamos que hizo un trigger en el cual se enfoca en base al insert, a partir del insert se va a registrar los datos, ¿verdad? Y bueno, usted ya insertó el dato, esto es antes de que se efectúe un trigger, ¿va? Bueno, usted ingresó el dato, el registro 400 de consulta, entonces va a ver qué es lo que va a ver antes del trigger y qué va a ver lo que va a ver después. Entonces, lo mismo pasa para acá. Eh, todo depende de lo que ustedes hagan, se vaya afectando dependiendo del trigger. Estos ejemplos de aquí no lo muestran muy claro, pero es como el que estábamos haciendo nosotros acá. Que usted primero creó el trigger para después de una actualización, yo actualizo el salario de una persona, el salario se actualizó, bonito, entonces el trigger lo que hace es registrarme a partir del usuario, eh, el usuario y la fecha en el cual se hizo ese cambio. Por ejemplo, en este caso, Apex Public User y la fecha en que se registró eso, que sería el 13 del 9 del 2021. Eso es lo que hace el trigger. Lo mismo hace para estos casos. ¿Ok? Ya después de una actualización o una inserción, el trigger tiene una función específica a realizar. Entonces, esta declaración de trigger automáticamente inserta una fila dentro del login table, que es lo que estábamos haciendo, y lo hace cada vez que una o más filas se insertan satisfactoriamente. O sea que si usted hace un insert de 20 registros, el trigger va a registrar por cada registro
quién fue el usuario que hizo esa actualización. ¿Ok? Solo que aquí no muestra mucha la información, va solo con 2 columnas. Tendríamos que especificar más columnas para ya detallar qué es lo que se hizo. Y lo que vamos a ir viendo dentro de la clase. Cómo detallar más esos triggers. Tenemos otros ejemplos, ¿va? Que si queremos insertar una fila dentro del login table cada vez que la operación de DBL ejecute la tabla de departamento, aquí estamos creando lo que es, después de cada inserción, actualización o borrado que se haga en la tabla de departamento, se registre. Usted puede hacer cualquier inserción de datos, no importa. Usted puede hacer actualización de datos, no importa. Y usted puede hacer un delete de un dato, no importa. Con tal sea de departamento, si cumple cualquiera una de estas sentencias, aquí se va a registrar eso. Toda modificación que se haga en la tabla de departamento se va a ir registrando ahí. ¿Ok? Con el usuario y la fecha. Este ejemplo muestra cómo el trigger de ML se enfuerza la complejidad del negocio y que no puede desarrollarse de manera con definiciones. Usted quiere permitir inserciones dentro de la tabla de empleado durante la semana en los días normales o días laborales y prevenir inserciones durante la semana, no fines de semana, pero nosotros podemos también limitar eso, ¿ok? No limitar lo que es cuando uno puede hacer una inserción y una actualización o un borrado. Si usted usa, si hace un intento de insertar en una tabla de empleado durante los fines de semana, le va a tirar un error. Lo que hace es que le va a decir que el trigger falló y que usted no puede, y lo que hace es que el trigger, la sentencia del trigger hace un rollback. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Usted hizo la inserción y después de esa inserción no entró en el trigger lo que hace es un rollback de esa inserción, o sea que como que deshace el cambio que usted hizo. ¿Estamos? Entonces, por eso le pone, antes de cada inserción, verifica si se puede insertar ese dato o no. Por esto sería el before, es como el before es como el centinela que verifica que antes para poder validar cierta cosa tiene que realizarse cierta función. En este caso de acá, dice Charva System Day empieza con D, este de year, este significa el día, ¿va? Entonces va a tomar el extracto del char de día, que sería Monday, sería MON, sábado es SAT, lunes es Sunday y así va, ves, domingo es Sunday. Va a tomar eso en un char y si eso es igual a estas opciones, o está dentro de estas opciones, va a levantar un error diciendo que usted no puede insertar un valor a la tal empleado los días de fines de semana. Eso puede ser el mensaje que usted puede poner, no hay ningún problema. Pero va a verificar esto primero. Cuando ya verifica esto primero y si llega a cumplir, le va a tirar el error. Ahora, ¿por qué es el error que usted establece? Para verificación. Ahora, si no, bueno, si se registra ese error, entonces esa inserción que usted hizo no se inserta dentro de la tabla tal, se hace un rollback automático. Que como no cumple con estos requisitos, no se puede insertar eso en la tabla de empleado. Entonces hace un rollback de esa inserción. Ahora, si cumple con los requerimientos de esto, entonces sí, deja insertar el valor como normalmente. Y ahí mira, está usando un insert con información tal. Y entonces dice que aquí no puede insertar la tabla dentro de los horarios de trabajo, etcétera, 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 y le pone a explicar. Y después empieza a decir que fue el problema del trigger, que el trigger detectó eso. El trigger se llama secure-employee y es el secure-employee el que verifica si el empleado, si la inserción la está haciendo durante los días de semana o los fines de semana, dependiendo cómo usted lo utiliza. Entonces, este trigger no compila por alguna razón. Recordemos que los triggers nunca tienen que tener una sentencia commit, rollback
y set point. ¿Ok? Nunca debes tener un registro de esto de commit. Esto él lo genera automáticamente, pero esto no lo tienen que poner. Esto no va, no es trigger. La sentencia de commit o de la commit, perdón, el commit, rollback y save point no se permite dentro de un trigger. Y ahí termina la lección 3.2.13.2. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? ¿Todo bien? Sí, maestro, todo bien. Ah, bueno, entonces vamos a cambiar ahorita. Ya tenía la práctica aquí, no sé por qué lo volví a ver. Entonces, híjole, entonces, ¿qué van a hacer? Entonces van a crear, este ejercicio 2 va a crear una tabla llamada Audit Table, ya tiene aquí ya las fórmulas para copiarlo, y después dice, cree una sentencia ve un trigger de nivel de sentencia, que al insertar una fila, se inserta una fila dentro de la tabla esa que acabamos de crear, va. Inmediatamente después, mire que aquí le pone after, va, de ingresar uno más filas dentro de la tabla empleado. ¿Ok? En la auditoría, usted debe de contener el valor de insertar en la columna acción, que es esta que acaba de crear. Ya las otras dos columnas ya vienen por defecto de que ya se le asigna el usuario y la fecha en la que se hizo la inserción. ¿Ok? Entonces usted cada vez que inserta un dato en la tabla de empleado, acción se le va a asignar esta sección, insert. ¿Ok? Este es el valor que va a contener la tabla esa. ¿Ok? Entonces voy a darle un momento. ¿Saben qué? Vamos a hacer este juntos. Yo ahora tengo la tabla de auditoría y el trigger ya lo tengo hecho. Solo que quiero ver es que yo la hice como tal la auditoría. Ni me carga, mijo. Yo siento que está bien lento el Apex. Pero les voy a dar unos minutitos para que hagan eso, ¿ok? De crear esa tabla, auditoría y que me creen, intenten hacer el trigger. Utilicen la función esta, este es el trigger, ¿ves? ¿Ok? Este es el trigger. Este es uno de los triggers. Ustedes pudieron usar otros triggers aquí. Siempre usen los ejemplos anteriores. Por ejemplo, este sería el más indicado, ¿ves? No, vamos más de arriba. Este de aquí es el más indicado para hacer la tabla de auditoría. Este de acá. El trigger de la auditoría. ¿Estamos? Usen este de acá como ejemplo. Cada vez que se hace la actualización en la tabla de empleado, se va a insertar dentro de los valores de la tabla tal, pero aquí ya no vamos a usar el user y el system date. ¿Qué van a insertar, muchachos? A ver, esto ya no lo tienen que utilizar ustedes, porque aquí automáticamente ya por defecto lo hace. ¿Qué van a hacer? ¿Alguien que no sea Diego? Vamos a ver si le agarran el 20. ¿Cómo lo harían ustedes esa tabla de auditoría table? Tabla de auditoría. Echamos un poquito. A ver.
A ver quién le da el 20, que no sea Diego, que vea que Diego trabaja, sabe cómo hacer eso. A ver quién me responda, ¿eh? Nadie. Muchachos. La pregunta es, ¿cómo yo creo? Aparte, aquí se crea una tal auditoría. Ya está creada, solo que la tienen que crear ustedes dentro de Apple. Dice que, ¿cómo crearían ustedes un trigger que inserta una fila inmediatamente después de que haga una actualización dentro de la tabla de empleados? ¿Ok? Dentro de esos registros de auditoría de la tabla debería insertar lo que es el valor de inserting en la columna acción. Esta columna que se creó acá. Las otras dos columnas no tienen que agregarse porque ya vienen con un valor por defecto. Aquí sería, va a poner lo que es el user y el system timestamp. Usted solo tiene que insertar esta palabra inserting dentro de la columna acción cada vez que la tabla de empleados se actualice. Y guarde su trigger, ¿ok? Es lo que está diciendo. Entonces yo les digo, ¿cómo harían ese trigger ustedes a partir de usando este modelo? A ver. Bueno, un ratito ese modelo. Vamos a ver si lo pueden resolver. Ya Diego le dijo, nada, es facilito, no es complicado. Tranquilo, Diego, tranquilo, no les vaya a dar la respuesta. Vamos entendiendo. O todavía, es que es la pregunta, Diego. Yo sé que usted sabe, Diego, pero le pregunto yo directamente porque quiero ver si ellos en verdad entienden. La idea de entender es que poderlo hacer. Entonces, si me dicen no sé cómo hacerlo, ahí es donde empezamos a tomar la clase, a agarrar ese rumbo. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Sí, está bien. Esas son las cosas que yo les pregunto. Si no se sienten capaces de hacer algo, digan, no dije, no sé cómo hacerlo. Bien, para eso es el trabajo. Si se aprende. Súper sencillo. Miren, ve, solo copio este de acá, miren. Y no vamos a usar el log employee, va. No, este de aquí va. Eh, por, ¿Cómo se llamaría? Ustedes pueden ponerle nombre al ticket que ustedes quieran. Este de log employee no lo podemos utilizar nosotros porque ya está creado. Bueno, sí, pueden usarlo, pero no lo reemplacen, déjenlo, usen otro nombre, ¿ok? Utilizamos este, cambiamos este de auditoría, lo ponemos auditoría, vamos a poner auditoría, ¿ok? A mi trigger este. Dice que cada vez que se inserte un registro a la tabla empleado, ya ahí se activa el trigger. Ajá. ¿Y dónde voy a insertar la nueva información? Dentro de la tabla que yo creé, que sería
permítanme, tengo un montón de documentos que se llama Audit Table, que esta es la tabla que yo creé, que ahí está, Sí, ¿verdad? sí, sí, estoy entendido. No, pues yo este rato estoy preguntando si lo pueden hacer y no me dicen nada. Entonces, quito esto de acá y en vez de aquí solo pongo la acción, porque ya lo demás está por defecto, ¿ok? Y lo único que me pide acá es que en la columna acción guarde lo que es inserting, ¿ok? Entonces, bueno, hago eso rapidito, no es complicado, ¿ok? Y copio esto de acá y modifico un poquito el trigger este de acá. Aquí me dice dónde y cuándo, que eso es de qué y quién y cuándo. Que me dice el nombre del usuario y la fecha del sistema y no quiero eso, yo solo quiero poner el de la columna acción. ¿Sí? Mi columna acción es la que va a registrar este valor. Y lo pongo en comilla simple y pego insert. O puedo poner cualquier dato o valor que yo quiera. Registro insertado. ¿Ok? Le doy a ejecutar. Vamos a ver por qué no. Acción se llama la columna. O lo escribí mal yo. Vamos a ponerle en minúscula. Yo le cambié la columna esta también. Acción. Vamos a ponerle ahí. Si no le cambiamos el nombre a la columna, no hay ningún problema. Vamos a la tabla. Ah, no es que yo le cambié el nombre a esta tabla, ahorita que me acuerdo. No se llama acción con T, lo cambié en español. Por eso, ahí está. Acción, ahora sí ya puedo ejecutarles que yo le había cambiado el nombre. Y ahí ya se creó el disparador. Ok, ahí fue porque le cambié la T por una C, para poner en español. Y ya la auditoría, mi trigger de auditoría se va a activar cada vez que en la tabla empleado se inserte un valor. ¿Ok? Cuando se inserte el valor, en la tabla audit table se va a registrar la acción, que es esta, que sería registro insertado, más el usuario que lo insertó y la fecha. ¿Estamos? Que esto es lo que yo tengo en mi columna aquí. ¿Ok? Solo que por los momentos, como yo tengo un montón de disparadores, tengo el de T auditoría y el de auditoría, lo voy a actualizar acá, me va a generar conflicto como en el anterior, porque se están usando dos disparadores con la misma función. Entonces vamos a desactivar este de acá, solo para poder hacer funcionar esta auditoría. Solo permítame un momentito para que cargue esta cosita y lo demás vaya funcionando. Entonces vamos a desactivar este de auditoría. Vamos a ver, esperemos ahora con que lo desactive. Está entrando al servidor, por eso que le está costando. Y ya se desactivó. ¿Ok? Entonces ya no se puede utilizar esto. Okidoki. Ahora me queda lo siguiente. Voy a la tabla empleado y para no complicarme, para hacer un insert, yo verifico las tablas que no voy a ingresar todos los registros, solo voy a ingresar los registros que no me permitan que sean nulos, como el ID del empleado, el nombre, el apellido, perdón, el ID del empleado, el apellido, el correo, todo eso. Entonces yo los había copiado en un documento de blog de notas para ir haciendo la sentencia acá. ¿Y cómo se inserta un valor? Bueno, insert into employees, que es la tabla empleado,
en las columnas tales y yo empiezo a copiar todas las columnas acá. ¿Ok? Hasta aquí, que son mis columnas. Las pego acá y las voy ordenando, ¿va? Para que no se miren feo. Y lo mismo va. Entonces, inserta en la tabla empleada las columnas tales, que esos son los, como les estaba diciendo, las columnas que no me permiten valores nulos, que ahí tengo que poner un valor obligatorio. Ya las demás que dice que sí, esas sí las puedo dejar nulos sin ningún problema. Ahora, yo ingreso los valores y le digo, bueno, ingreso values y empiezo con el ID empleado. Yo me acuerdo que tenía el 236, ahora lo voy a poner 237. Perdón, 237. El apellido del empleado Cáceres, vamos a ponerlo como es tipo varchar. Cáceres va. El correo, vamos a ponerle 20, si es varchar también, ponemos 2021 Jaime, Jaime, Jaime C, vamos a ponerle ahí, va. Arroba Hotmail, vamos a ponerle hotmail.com. La fecha de contratación, vamos a ponerla del sistema, sysdate, para no complicarnos. Ustedes pueden poner cualquier fecha, pero yo voy a ponerla del sistema, como que fuera hoy que lo contrataron. Y el job ID, ese si no saben qué job ID usar, ustedes solo van allá a datos y usen cualquiera que no sea el del presidente, ¿va? Usted puede usar este de ese tecleo. Usted como cajero, algo así creo que era. Y comillas simples y pego eso. Y solo lo de insertar. Cuando yo inserto este dato, se activa mi trigger. ¿Ok? Entonces mi trigger lo que hace es lo siguiente. Cuando yo inserte mi dato, el trigger no lo menciona ahí, pero ya el trigger se activa implícitamente. Y lo que hace, bueno, como se insertó un dato en la tabla empleado, entonces se va a guardar el registro en la tabla auditoría, donde va a poner en la acción lo que dice que se insertó un registro. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Es lo que yo tengo aquí en si vamos a lo del el disparador. Si nosotros vamos a auditoría, para ir viendo lo que es el asunto, mientras carga, entonces en el código, cada vez que se inserta algo en la tabla de empleados, se va a insertar en la tabla auditoría table, en la columna acción, registro insertado. Aparte del registro insertado, agregar el usuario y la fecha. Y entonces, ¿cómo sé que el trigger hizo esta función? Bueno, solo llamo a mi tabla audit table, le ejecuto acá y le doy un select, porque como es una tabla, ¿va? Select asterisco from audit table. Y miren, van a tener que aparecer dos registros porque habíamos hecho uno en la clase anterior y el de ahorita. Y miren, está lo que es el inserting, que es lo que les había dicho que hicieran. Y el usuario es quien lo hizo y a qué fecha y a qué hora. Y yo cambié ese inserting por un registro insertado por el usuario de tal fecha a tal fecha. Y eso lo hizo el trigger sin necesidad de que yo lo esté haciendo en un bloque a cada rato. ¿Entendieron? ¿Ves que hasta Raúl ya la agarró? ¿Entendieron los demás cómo hacerlo? ¿Se entendió? Ah, bueno, entonces ahora les toca el ejercicio 5. En vez de un insert, ustedes van a hacer una actualización. ¿Ok? Dice actualice
O saben que no hagan, eso lo vamos a hacer después. Hagan un insert, creen una tabla de auditoría, escuchen, hasta aquí lo voy a poner. Creen una tabla para la auditoría de registros de la tabla de departamento. No solo en el usuario. El disparador funciona a partir de cada inserción que ocurra dentro de la tabla departamento. ¿Ok? Entonces hacen lo mismo que estaban haciendo, que expliqué yo, solo que lo van a hacer en base a la tabla de departamento. ¿Ok? Aquí solo con una inserción, va. Por eso puse inserción, que se inserta un valor. ¿Ok? Entonces van a crear una tabla auditoría de registros de tabla de departamento. Pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Ok? Tienen que tener al menos las columnas que tenga de acción que se realizó, por quién, y la fecha. Entonces eso es lo mismo que, básicamente lo mismo que estamos haciendo, solo que es para la tabla de departamento. Les voy a dar unos minuticos para hacer eso. A las 12:55 lo voy a ver, ¿les parece? Intenten hacerlo. Después vamos a hacer una actualización. ¿Ok? Y no sé si estoy grabando, ahorita que me acuerdo si estoy grabando abajo. Entonces les voy a dar hasta las 12:55 para eso. Vayan probando, vayan viendo las tablas de department, ¿ok? ¿Estamos? Ok. ¿Entendido? Sí. Okidoki. Entonces nos vemos a las 12:55. ¿Lo pudieron terminar? Sí, muy bien, Raúl, así es. ¿Ven lo que hizo Raúl? Eso es, así es. Eh, ¿A quién ya le salió aparte de Raúl? También a Diego. ¿Los demás? Alex, Alexis, Francisco, eh, José, Juan, Leonardo. Les corrió. Miren que están calladitos, me preocupa eso. Me preocupa eso. Bueno, ahí les paso la chepi a Raúl, analícenlo. Eso que hizo él, tienen que modificarlo un poco porque ya las tablas están creadas en Apex y subieron el script, ahí están. Eso hay que modificar un poquito la cosa. Pero está bueno, está bueno. Yo lo miro bien, excelente. Ahora, ¿qué les toca hacer? Ahora vamos a ver una inserción de actualización.
¿Cómo haríamos una de actualización para esta? Dice, cuando se quiere actualizar 3 empleados, ¿cuántas veces el trigger se va a disparar? Obvio que 3 veces, va, si lo estamos haciendo por registro. Pero no es lo que yo quiero. A la larga quiero lo que está acá, desde el test. Dice, puede modificar el trigger que tenemos ahorita, solo que es para la actualización de salario de un empleado que no existe. Y que haga una consulta en la cual contenga una nueva fila. Dice que entonces se va a modificar el trigger que se creó, ¿va? Para prevenir que el salario del empleado pueda ser actualizado durante ciertas horas. ¿Ok? Entonces tiene que permitir que permita la actualización durante desde estas horas de la actualización, ¿va? Desde las 8 de la mañana. Dice que va a tirar un error desde las 8 de la mañana de cualquier día, creo, y después de las 6 de la noche. Pero hagámoslo de este rango, que usted no puede actualizar, o que pueda, mejor dicho, que pueda actualizar entre 6 a 9, de 8 a 6 de la tarde, de cualquier día. Entonces, la pista es esta. Use este formato para extraer lo que es la fecha del sistema. ¿Ok? Solo es para ir actualizándolo esto. Entonces, cada vez que usted quiere actualizar un registro dentro de la tabla empleado, tiene que estar limitado a esto. ¿Ok? Entonces, esto vayan haciéndolo, ¿ok? Vayan haciéndolo ustedes, intentándolo hacer. Igual mañana lo vamos a intentar hacer juntos, pero quiero que vayan intentando hacer esto. Aquí, de hecho, aquí hay aquí hay un ejemplo, ¿ves? De cómo podría ser ejecutado. Pero intenten hacer un trigger para una actualización que se pueda dar. Estamos, eso sería el ejercicio para mañana. Vamos a repasar un poquito la lección. Igual, como les digo, si ustedes quieren ver cómo se hace una actualización, solo vean los ejemplos de acá, muchachos, no es de complicarse la vida. En las actualizaciones siempre hay un trigger que les va a servir. Miren, crear o reemplazar un trigger de actualización, y dependiendo de lo que se actualice en esa tabla se van a hacer los cambios y se van a registrar dentro de la tabla que ustedes crearon, que es esa de auditoría. ¿Ok? Cuando se actualice la tabla de empleados en salario, aquí que muestre quién fue quien lo actualizó, cuándo y qué es lo que hizo. La acción va. Actualizar registro. Usuario tal, la fecha del sistema tal. ¿Ok? Ya lo demás, aquí les está diciendo que ustedes limiten la hora de actualizaciones antes de las 8 de la mañana y después de las 6 de la noche. O sea que sería de 6 en adelante, de 6 a 8 de la mañana en adelante, va. Usted tiene que poner de las 18 horas a, a las 8 a.m., entre esas horas. ¿Ok? Y siempre usando este formato. Este formato les va a limitar a usted diciendo, no, usted no puede hacer actualizaciones desde las 6 de la noche en adelante hasta las 8 de la mañana. Ya de 8 a 6 sí se puede hacer las actualizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso de las actualizaciones? Bueno, aquí ya tenemos nuestro trigger para la actualización, que después de toda actualización se inserta los registros de la tabla, pero para ir poniéndole lo que es la fecha y la hora va de la actualización, y ya en un rango limitado, solo se van al ejemplo este de acá, de la lección esta de la página de la diapositiva 19, que es este de aquí. ¿Ok? O sea que tendrían que crear un trigger before va, insert, solo que aquí van a hacer la condición, va. En vez de after, mejor creen usen este, más sencillo este. ¿Por qué les digo? Este ya lo pueden hacer de un solo. Hagan el mejor, este trigger, olvídense el que les expliqué arriba, hagan este trigger en el cual, antes de insertar el empleado, verifique si
cumple estos requisitos. ¿Ok? Si los cumple los requisitos estos, este sería un if. Después usando un else if, ustedes, de lo contrario, dirían ustedes en el software que se inserten los valores en el registro aquel, ¿ok? Entonces se lo vamos a ir haciendo junto en clase. Pero inténtenlo hacer. La idea es que ustedes vayan pensando cómo hacer ese trigger. ¿Entendido? No es complicado. Lo pueden hacer de varias formas. Háganlo de la manera que ustedes crean conveniente. Lo importante es que funcione, ¿ok? Como yo les digo, no hay limitante. Aquí no dice cómo se hace de una manera y la otra. Ustedes pueden hacerlo de varias maneras, con tal les funcione. Entonces esa es la tareita de para mañana. Vamos a medio leerlo en la lección 13.3 para ir avanzando un poco. ¿Ok? Ya vamos a salir, muchachos, nos quedan 10 minuticos. Entonces vamos a ver, crear lo que son, todavía va la segunda parte de esto. Y vamos a crear lo que es triggers de DML usando condicionales de predicado, lo que son crear triggers de nivel de field, de registro, y usar lo que son los calificadores all y new. También crear lo que son triggers de instead of y lo que era lo que son trigger compuestos. ¿Ok? El propósito para esto es que haya un tiempo que ustedes van a usar triggers que se disparen dentro de condiciones específicas. O que ustedes puedan usar, crear triggers que impacten una fila, el dato de una sola fila. Estos ejemplos de efectos o funciones de los triggers se van a cubrir en esta lección. Ok, entonces en la lección previa nosotros hemos prevenido la inserción de la tabla de empleados durante los fines de semana, que es lo que estábamos medio viendo ahorita, que es el ejercicio de mañana. Se crea, se reemplaza la tabla, el trigger este. Si la fecha entra entre sábado y domingo, entonces tira un error que no puede insertar datos dentro de esos días, ¿va? Que eso es lo que hace el insert S. Entonces nosotros podemos usar, ahí es donde dice suponga que usted quiera prevenir las operaciones DML durante los fines de semana, pero ¿qué pasa? Pero que quiere, dice, pero con diferentes mensajes para que sea tanto no solo insert, para que no solo sea de insert, sino también para actualización o delete, que funcione para los tres, ¿va? Usted pudo haber creado tres triggers separados, o sea, aquí tenemos uno de insert, pudo haber creado uno de update y otro de delete, ¿verdad? Pero usted puede hacer todo eso en un solo mismo bloque, sin necesidad de hacerlo en un solo trigger, en tres triggers diferentes. ¿Ok? Entonces, se usan lo que son las palabras claves que serían deleting, inserting y updating, ¿va? Que se declaran de forma automática como variables booleanas, son booleanos, ¿va? ¿Qué quiere decir? Eh, ya saben que siempre se asigna el verdadero o falso a partir del servidor de Oracle. Este deleting, inserting y updating, como son booleanas, lo que hace es que si detecta si se usó una función delete, si se usó una función delete, la palabra keyword deleting se va a activar a verdadero. Si se usó un insert, se va a activar la palabra clave inserting como booleano, como verdadero. Y lo mismo pasa para updating, que cuando usted utiliza un update, se va a activar la palabra clave updating. ¿Ok? Es como una variable. Cada vez que usted use un deleting, un inserting, un updating, se va a poner verdadero para cada respectiva función. Si usted solo usó un inserting, el deleting no va a tener nada, ni el updating nada, porque se va a mantener en paso, que no se ha utilizado. ¿Estamos? ¿Entendemos? ¿Vamos claros? Sí. Entonces, nosotros pudimos crear nuestro trigger de esta manera, ¿ok?
para el caso de borrado, insertado y actualizado. Empieza lo mismo, la misma función va. Y dependiendo de esta función, que si se crea lo que es un borrado, un actualizado y una inserción de cualquier dato dentro de la tabla empleado, que sea en los sábados y los domingos, y usó un delete, un insert o un update, le va a tirar los siguientes. Si usó un delete, entonces se levanta un error. Y se usa el error 20501, que esto es uno de los espacios que Oracle les da para que ustedes generen sus errores personalizados, ¿va? Entonces, eh, les va a aparecer un error así diciendo hora con guión 20501. Y usted pone su mensaje personalizado acá. Usted no puede realizar eh, borrados de registros de la tabla empleado en los fines de semana, por decirlo así. Eso es un mensaje que usted puede personalizar. De lo contrario, si no se usa una función de delete dentro de la tabla empleado y se usa un insert, bueno, hace lo mismo. No puede insertar datos dentro de los días de fin de semana y una actualización también. Y si se usa los tres, también los va a tomar los tres y les va a tirar los tres errores. ¿Ok? Estamos. Entonces, estos ya lo hace una sola función. Este en if acaba toda esta sección de acá y este de acá acaba el de acá, que es el primordial del principio. ¿Ok? Y ahí termina. Ustedes pueden usar este modelo para ya no estar haciendo para cada un borrado, insertado, actualizado ciertas funciones que pueden ser ya de un solo bloque. ¿Entendido? Entonces, ya usted puede también condicionar ciertas columnas a partir de una actualización con el condicional de predicado que es updating, deleting o toda casaca de que trato de memorizar, tanto repito que ya me están cansando las palabras. Por ejemplo, si usted dice si se actualiza la columna salario, como estoy diciendo, ¿va? O dating salario, si se actualiza la tabla salario, la columna salario de la tabla empleados, porque recuerden que todo el trigger siempre va ligado a un objeto, a lo que se llama tabla. Este trigger trabaja en base a la tabla empleado. Y aquí estoy diciendo, si se actualiza el salario dentro de la tabla empleado, entonces hace lo siguiente, va a verificar si la actualización está dentro de los sábados y los domingos. Si eso es cierto, esa columna salario se está actualizando en los sábados y los domingos, aquí es donde, aunque le dice el error, usted no puede actualizar la columna salario, o no puede actualizar salario durante los fines de semana. De lo contrario, si no la columna salario la que se está actualizando y es el Job ID, tiraría lo mismo, no se puede actualizar el Job ID los días tales. Aquí solo está diciendo los sábados. Aquí está mirando de los domingos y aquí está mirando los sábados y domingos. ¿Ok? Entonces nosotros ya podemos limitar eso. Ya se imaginan cuando nosotros queremos registrarlo en nuestra tabla de auditoría. ¿Ok? Si se actualiza, suponiendo que usted puede actualizar cualquier dato a cualquier hora, de cualquier día. Y aquí entonces, bueno, si se actualiza la tabla salaria, entonces eh, ahí pone insert into la tabla de auditoría, los valores tales, etcétera, etcétera, y ya se hace registro de esa actualización. Se actualizó la tabla salaria, la columna salario. Y después lo mismo va por el Job ID. Solo es de modificar esta partecita, esta sección. Súper facilito. ¿Ok? Los triggers nos permiten a nosotros a trabajar columnas específicas que nosotros queramos actualizar en cualquier tiempo. ¿Ok? Entonces, entendiendo los registros de los triggers, recuerde que las sentencias trigger se ejecutan solo una vez dentro de una sentencia de ML. ¿Ok? Entonces ya viene lo que es el update de salario en la tabla de empleado. Y aquí ya me dice insertar lo mismo que estaba explicando yo, que es insertar los valores a tal. En esta tal, el log employee table es como el de auditoría. Este trigger inserta exactamente un registro dentro de la tabla auditoría que nosotros hicimos
de tal manera que cualquier trigger con actualización, sea de empleado, o de varios empleados, o de ningún empleado, sea registrada dentro de ella. Ok, entonces vamos a intentar, suponga que usted quiere insertar una fila dentro de la tabla de auditoría donde está guardado todo para cada actualización del empleado. Por ejemplo, si 5 empleados fueron actualizados, usted tiene que insertar 5 registros, ¿va? Para que se vaya actualizando cada registro por su cambio. Para esto necesita un registro de trigger, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya son las 1:15, ya terminó. Recuérdenme que nos quedamos en la diapositiva, no tiene, creo que la 12. Bueno, estamos, entonces yo quiero que vayan intentando hacer este update de la número 5. Use reverso para traducir esto. Reverso le va a traducir mejor esto que el traductor de Google. ¿Ok? Igual lo vamos a ir haciendo juntos este. No sé si vamos bien con los triggers. ¿Tenemos nuestras dudas antes de que nos vayamos con respecto a los triggers o vamos bien? Cualquier cosita mañana se hace mejor. Si tienen dudas ahorita, pueden hacerlas ahorita. Si no, pues mañana. Ok. ¿Estamos? ¿Todo bien? Entendido. Entendido, Lick. Vaya, pues entonces, bueno, pasen buen día, muchachos. Si no hay preguntas, nos vemos mañana y recuerden que el miércoles no hay clase. Por el 15. Luego, ingeniero. Que descansen y buen provecho. Cheque, Lick. Vaya.